Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre la capacidad calorífica específica y bueno, no estaría mal empezar por definirla. Nosotros la vamos a definir como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo de una sustancia cualquiera, 1 grado Celsius. Esta propiedad es específica de cada material y existen extensas tablas con valores para cada una de las sustancias que se conocen hasta el día de hoy. Nosotros la vamos a representar con la letra C. Esa va a ser la letra para la capacidad calorífica específica, es una C minúscula y tiene unidades de joules sobre kilogramo por grado Celsius, como se puede extraer de su definición. Energía, masa y temperatura. ¿Para qué nos va a servir la capacidad calorífica específica? Que en algunos lugares, por cierto, la van a encontrar nombrada como calor específico nada más. Un término que no es del todo correcto, pero que es más breve que su nombre original y es bastante popular en los textos y en algunas clases. Pero no se preocupen, son equivalentes. Yo prefiero decir el nombre largo. Cuando me choque hablaré de calor específico. Son equivalentes. Bien, regresando a lo que hablaba yo. La capacidad calorífica específica nos va a permitir conocer cuánta energía o cuánto calor le tengo que transferir a una sustancia para poder elevar su temperatura. Recuerden que el calor es esta transferencia de energía que se hace entre dos sistemas o dos cuerpos que tienen temperaturas diferentes, donde normalmente este va del cuerpo que está a más alta temperatura al cuerpo que está a más baja temperatura. También recuerden que el calor se mide en joules porque es una transferencia de energía. Bien, entonces la utilidad de esta cosa la vamos a ver inmediatamente en esta fórmula. El calor necesario para elevar la temperatura de una sustancia en una cierta cantidad está dado por el producto de su masa, su capacidad calorífica específica y la variación de la temperatura que queremos generar. Entonces, esta parte ya está explicada con todo y unidades. Esta masa, por culpa de la capacidad calorífica específica, tendría que estar dada en kilogramos. No siempre vamos a encontrar a C en joules sobre kilogramo grado Celsius. Podemos llegar a encontrarla en otras unidades, como por ejemplo calorías sobre gramo grado Celsius, o incluso en joules sobre kilogramo Kelvin, o bueno, esas son las más populares. ¿Qué va a suceder? Que entonces en nuestros ejercicios, dependiendo de las unidades de C, vamos a escoger las unidades acá, para la masa y para la temperatura. Si C está dado en calorías sobre gramo grado Celsius, tendríamos que poner aquí gramos y aquí dejar los grados Celsius. Bien, va a aparecer por acá otra cantidad bastante interesante que es el producto de la masa por la capacidad calorífica específica. A esta cosa le vamos a poner en otro color. El producto de M por C se le denomina simplemente capacidad calorífica. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre la capacidad calorífica y la capacidad calorífica específica? Que la capacidad calorífica específica es por una cierta unidad de masa, por ejemplo por cada kilogramo o por cada gramo. En cambio, la capacidad calorífica se refiere a un objeto en particular. Por ejemplo, si tuviéramos una placa de aluminio de 400 gramos y multiplicamos su capacidad calorífica específica por su masa, obtendríamos su capacidad calorífica. Ahora, esa es propia única y exclusivamente de esa pieza de material con esa masa en particular. No funcionaría para todas las piezas de aluminio del universo. En cambio, la capacidad calorífica específica es la misma, no importa si el aluminio tiene 300 kilogramos de masa o tiene 1.000.000 o son solamente una décima de gramo o algo por el estilo. Esa va a ser la principal diferencia. La capacidad calorífica es simplemente el producto de la masa del objeto por su capacidad calorífica específica y es un término muy específico de un objeto en particular, que depende mucho de su masa. Si tenemos mucha masa, tenemos mucha capacidad calorífica, lo que quiere decir que el material va a requerir mucha energía para poder elevar su temperatura o va a tener que transferir mucha energía para bajar su temperatura. Bien, entonces había mencionado otra unidad por ahí para medir el calor.
que no era precisamente el joule. Y bueno, ustedes tal vez la conocen, la han visto en algún lado, que se denomina caloría. La caloría, que se suele representar con el símbolo cal, se me está acabando el plumón, es una antigua unidad en la que se medía el calor. Ahora, después de muchos experimentos de un científico llamado James Joule, se pudo determinar que había un equivalente entre esta unidad llamada caloría y la unidad llamada joule, que se conoce como equivalente mecánico del calor. Este equivalente mecánico del calor nos dice que una caloría es equivalente a 4.186 joules. ¿Para qué nos va a servir esta conversión? Que es sumamente importante porque de hecho implicó la asociación directa entre el concepto de calor y el concepto de energía mecánica, por eso es tan importante. Nos va a servir en este momento para hacer conversiones cuando se nos llegue a dar la capacidad calorífica específica en calorías. La caloría no es parte del sistema internacional, entonces no la vamos a querer en nuestros resultados y normalmente la vamos a tener que convertir a joules, que sí es unidad del sistema internacional y se ve mucho mejor. Bien, entonces con respecto a la capacidad calorífica específica, esto sería todo. Ya sabemos que es la cantidad de calor que necesitamos para elevar la temperatura de una sustancia. Ya sabemos que se puede determinar el calor necesario para hacer esa operación utilizando esta expresión de acá. Y también ya sabemos que existe otro concepto llamado capacidad calorífica, que depende de la masa del cuerpo, y que hay otra unidad por ahí para medir el calor que se denomina caloría, y que tiene esta equivalencia con respecto a las unidades de energía. Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño ejemplo para poder aplicar estas fórmulas. Les voy a poner el enunciado a continuación. Ok, lo primero que vamos a hacer es anotar los datos. Bien, lo que tenemos es la masa, que son 450 gramos, que yo he decidido convertirla a kilogramos, por lo que ahorita les voy a explicar, que son 0.45 kilogramos. Nuestra capacidad calorífica específica es de 900 joules sobre kilogramo grados Celsius. Por eso es que decidí convertir la masa a kilogramos, porque en la capacidad calorífica específica tenemos kilogramos. Bien, este valor se saca de alguna tabla. Ustedes tienen tablas por ahí y podrán averiguar y confirmar que en efecto es 900 o aproximadamente 900. La temperatura inicial de esta pieza de aluminio es de 30 grados Celsius y su temperatura final es de 65 grados Celsius. Este ejemplo es terriblemente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es técnicamente sustituir los datos. Es decir, la cantidad de calor necesaria para que el aluminio vaya de 30 a 65 grados está dada por su masa, su capacidad calorífica específica y su variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Si sustituimos los datos que tenemos por acá, nos quedaría lo siguiente, que es Q igual a Bien, he decidido ya escribir de una vez la variación de temperatura, dado que es fácil calcularla. De 30 a 65 tenemos 35 grados Celsius. Y bueno, si metemos todo esto a la calculadora y realizamos las operaciones correspondientes, nos va a dar que el calor necesario es de 14.175 joules. ¿Qué pasó con las unidades? Pues bien fácil, los kilogramos que están acá se eliminaron con los kilogramos de abajo y los grados Celsius de abajo se eliminaron con los grados Celsius de arriba, dejándome únicamente joules. ¿Qué pasaría si yo quisiera esta respuesta por alguna razón en calorías? Es muy simple, yo sé que cada caloría consume 4.186 joules, por lo tanto si dividiera yo esta cifra entre 4.186 tendría el calor en calorías, que en este caso son 3.386.28 calorías. Y bueno,
Ahí estaría resuelto el ejemplo de esta ocasión. En los siguientes videos pondremos ejemplos más complicados. Este era simplemente para iniciarse. Y sería todo por este video. Muchas gracias por su atención.